afectan los niños, afectan los adultos de edad mediana y los ancianos. La, la problemática del sueño se ha agudizado recientemente debido a la situación emocional que la que estamos viviendo, en la cual la gente ha estado durante estos últimos 3 meses sufriendo de mucho estrés. Las consecuencias del estrés incluyen las dificultades de comenzar a dormir, de mantenerse dormido durante la noche o de levantarse y despertarse muy temprano sin poderse dormir por el resto de la noche. Y en algunas personas eso hace que exagere otros problemas médicos. La falta de sueño contribuye a empeorar condiciones como la diabetes, la presión arterial, la depresión, el dolor, la ansiedad y los problemas inmunológicos que afectan al cuerpo. O sea que eso es muy importante aprender a saber qué podemos hacer para mejorar esa condición. La causa más frecuente de dificultad de sueño es lo que se llama apnea del sueño. La apnea del sueño puede dividirse en 3 grupos, en 3 categorías: obstructiva, central y compleja o mixta. Obstructiva quiere decir que hay una obstrucción en la vía respiratoria alta que previene, como se ve aquí en esta imagen, que previene que la persona pueda respirar normal cuando está durmiendo, sea porque sea muy obeso, sea porque tenga un cuello muy estrecho y la vía respiratoria alta está cerrada. Restituyo, ¿me estás oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, ok. Okay. Yo lo estoy escuchando. Gracias. Entonces, esas condiciones que describo con relación a la obstrucción de la vía respiratoria alta, produce la apnea obstructiva del sueño. La apnea central de sueño es una condición diferente. Es una condición en la cual el sistema nervioso central, que produce el control de la función respiratoria, deja de funcionar por unos segundos. En ese caso, no hay ningún esfuerzo, ni hay ningún ronquido, ni hay nada que alarme a la persona que esté durmiendo al lado de otra persona con este problema de que algo serio está pasando. Lo único que se va a ver es que no hay movimiento del pecho ni del abdomen en movimiento respiratorio y que no hay sonido respiratorio. Afortunadamente, esta condición solamente dura unos cuantos segundos y se puede, y la gente sobrevive eso más frecuentemente que no, porque si esa situación se prolonga, eso se convierte en una muerte súbita o nocturna. El apnea compleja es la combinación de los dos fenómenos, una porción obstructiva y una porción de apnea central. En esos dos casos, lo que pasa es que baja la cantidad de oxígeno en la sangre circulando, el cerebro se pone en sufrimiento porque hay falta de nutrición oxigenaria para el cerebro, la sangre no transporta oxígeno, el corazón comienza a palpitar con frecuentemente, increase la frecuencia cardíaca, tratando de compensar por la falta de oxígeno. Y en esos son los casos en cuales las personas se levantan o se despiertan uh, como si estuvieran corriendo una carrera corta de respiración, con palpitaciones y sudando, o tosiendo, o con la boca seca. Hay otra condición que es cuando la persona tiene mucho peso y se llama una condición que en las dos puede haber overlap. Si una persona tiene asma, COPD o sobrepeso, también puede tener peor condición respiratoria. Una pregunta que siempre me hacen es que si todo el que ronca tiene apnea, y la respuesta es no. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente que tiene apnea ronca. Roncar no quiere decir que uno tenga apnea de sueño. Lo que pasa es que tener apnea de sueño produce y precipita ronquidos en la mayor parte de las condiciones.
¿Cómo nos damos cuenta que tenemos sleep apnea? No está durmiendo, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que hacer a ver al médico. Y la mayoría de las veces los síntomas son ignorados por la gente que están al lado porque ellos no se dan cuenta que eso es una condición médica. Una de las cosas más frecuentes que pasa es que la boca y la mañana no pueden dormir en la noche. Durante el día están completamente cansados y fatigados, particularmente después del almuerzo, y se caen durmiendo, tienen problemas manejando, yéndose a la casa o yendo de la casa al trabajo porque están durmiéndose. Si van en una guagua o si van en el tren, se duermen en el tren y algunas veces pueden pasar de la estación donde tienen que quedarse por la porque están durmiendo. También hay, en los niños, esto se manifiesta peor porque hay una condición en la cual el niño se convierte en agitado, se puede como si tuviera hiperactividad nerviosa. El adulto y las personas de mayor edad, en particular las mujeres, lo que hace que se conviertan en muy irritables y son, cualquier cosa le molesta, tienen dificultades para hacer la vida diaria porque son muy, se ponen guapos, como decimos los dominicanos, se ponen irritables muy rápidamente debido a la falta del sueño. La gente cuando le falta sueño no sabe qué hacer porque no hay manera de compensar por la falta de sueño. La única manera de compensar por la falta de sueño es dormir. Tomar café, hacer ruido, beberse una Coca-Cola, no compensa por la falta de sueño. La otra cosa que hacemos frecuentemente cuando tenemos falta de sueño es comer mucho, lo cual resulta en ganar peso, lo cual hace que la diabetes y la hipertensión y la obesidad sean peores cuando hay apnea del sueño. En esta figura pueden ver que lo que estamos describiendo, la parte azul de la figura en la parte alta de la nariz está mostrando que el aire no ha pasado a la parte baja del cuello porque no está obstruido aquí en la garganta debido a que el área respiratoria, el aparato respiratorio alto está completamente cerrado. Los músculos se caen, es como si se le cayera el techo de la casa en el cuarto y no pudiera usted entrar al cuarto. El cerebro, el corazón, los riñones y el aparato renal se ponen en estrés y eso hace que suba la presión arterial, eso hace que suba las palpitaciones cardíacas, eso hace que haya dificultad de concentración y que la persona no pueda mantenerse despierto durante el día, a pesar de que no puede dormir bien durante la noche. Esto describe los síntomas que yo había mencionado, la sensación de sofocamiento, el dolor de cabeza, algunas veces tienen ardor en el estómago, no pueden descansar porque aunque se tengan una siesta, la siesta no los mejora. Y la mayor parte de la gente no sabe que tiene sleep apnea, tienen que hacerse exámenes para poderlo saber. Esto no solamente pasa a las personas obesas. Las personas obesas son las que más frecuentemente lo sufren, pero también hay personas con muy bajo peso que tienen sleep apnea. También, esto no solamente pasa a los hombres, también les pasa a las mujeres. La diferencia es que antes de la menopausa, las mujeres tienen menos incidencia de sleep apnea, pero cuando llegan a la menopausa, la incidencia de sleep apnea en las mujeres es tan grande como en los hombres. Los niños tienen sleep apnea y en muchos casos lo que muestran como comportamiento es trastorno de la conducta. También se convierten en irritables y se convierten en hiperactivos durante el día. Algunas veces lo que hacen es que ganan peso, otras veces lo que hacen es que no pueden aprender en la escuela o tienen problemas con pelearse porque no están durmiendo. Cuando una persona con esos síntomas viene a la clínica, nosotros lo examinamos y aquí están, para los hombres, un cuello de más de 17 pulgadas de diámetro y para una mujer más de 15 pulgadas de diámetro, hace que los chances de tener sleep apnea sean más grandes. En la cintura, las medidas sobre 30 a 35 son una condición que puede indicar que hay más riesgo para tener sleep apnea. Se los había mencionado antes, los hombres tienen más sleep apnea que las mujeres,
pero el riesgo de sleep apnea en las mujeres aumenta después de la menopausa y si son obesas. La sleep apnea, como es natural en la mayoría de las cosas en los seres humanos y los animales, son peores y son más frecuentes cuando nos ponemos más viejos. Tienen que recordarse también que las personas con depresión, las personas que son dementes, las personas que tienen Parkinson, las personas que tienen accidentes cerebrovasculares, tienen más chances de tener sleep apnea. ¿Ok? La apnea central del sueño es diferente y, como les dije, es porque no hay señal eléctrica diciéndole al centro de respiratorio que tiene que respirar. En ese caso, no hay movimiento respiratorio, no hay sonido, ni hay ronquido. La apnea central del sueño puede afectar a todo el grupo, desde los niños hasta los adultos y los mayores. Es más frecuente en las personas adultas que tienen congestión, fallo cardíaco congestivo. Wow, se me acordó el español. Cosas que no debemos hacer porque van a producir daño y van a producir apnea central del sueño son las personas que toman narcóticos. ¿Cuáles son los narcóticos? Las personas que toman Oxycontin, morfina, que están viendo al médico por dolor crónico. Las personas que toman muchos antidepresantes o que toman alcohol y se está borracho y se van a la cama, eso hace que la situación sea mucho peor. ¿Ok? Las personas que han tenido un accidente cerebrovascular y también mujeres u hombres que tengan esclerosis múltiple tienen más chances de tener sleep apnea. Las complicaciones de la apnea del sueño, como les había mencionado, incluyen la fatiga durante el día, la irritabilidad, la presión alta, el ganar de peso y tener dificultades para controlar la diabetes y la presión arterial. El síndrome metabólico, en el cual lo que vemos es que las personas que sufren de sleep apnea tienen desórdenes de obesidad. El páncreas no produce la cantidad apropiada de insulina o la insulina de buena calidad. Tienen problemas si tienen accidentes, si tienen cirugías o cualquier otro problema médico, lo hace peor. O sea que tener apnea del sueño quiere decir que hay que prestarle atención porque es algo que se puede manejar simplemente y que se puede tratar de una manera bien sencilla, siempre y cuando la persona quiera tratarse. Pero si no se trata, entonces va a tener dificultades con el manejo de las funciones diarias de la vida. ¿Dónde voy? ¿Cómo tratamos la apnea del sueño? La apnea del sueño se puede tratar y se diagnostica con algo que se llama un estudio del sueño, en el cual una persona viene al laboratorio del sueño, se conecta a una computadora y se miden 21 parámetros para detectar la posibilidad de que esa persona tenga apnea del sueño. Nosotros medimos el ritmo cardíaco, el valor del oxígeno en la sangre, los movimientos de las extremidades, los movimientos respiratorios, los músculos y la vía respiratoria alta y los movimientos de los ojos. Recuérdense que el sueño tiene diferentes etapas y todas esas etapas producen diferentes problemas respiratorios. Ahora mismo, debido a la pandemia, se están haciendo los estudios en la casa mayormente, los cuales no son igual ni son tan buenos como los estudios completos que se hacen en el laboratorio, pero como no se pueden hacer en el laboratorio por el asunto de la pandemia, mucha gente lo está haciendo en la casa. Cuando a uno lo han diagnosticado con sleep apnea, tiene varias opciones para tratamiento. Entre las opciones que tiene para tratamiento, incluye ir a ver al ENT, la nariz y los oídos y el médico de la garganta que puede ayudar. Los dentistas algunas veces pueden producir aparatos dentarios que ayudan a mantener la vía respiratoria alta abierta durante la noche.
y algunas veces la gente pueden hacer cirugías, pero las cirugías no curan el problema y solamente tienen un 50% de chances de mejorar la situación. En los casos más serios y en los que la persona acepta tratamiento, se usa esta máquina que se llama CPAP machine, o una máquina que lo que produce es presión continua de aire para prevenir que se cierre la vía respiratoria alta, lo cual crea el fenómeno de la apnea. Hay máquinas que pueden programarse para que funcionen automáticamente y hay algunas que nosotros las programamos y le decimos lo que la persona que la está usando necesita y eso hace que la función del aparato sea mejor. Hay que tener una máscara conectada en la cara para poder beneficiarse de la CPAP. No, la máquina no funciona ni ayuda a nadie si la persona no la usa todas las noches. Alguna gente creen que si usan una CPAP machine por una semana, ya el problema se fue. Es lo mismo que con la presión alta y es lo mismo que con la diabetes. Si no se usa la máquina todas las noches, no se mejora el problema. Y aquí hay algunos de los aparatos que se usan. Esta es una pieza que se pone en la boca. Esta es una de las máscaras nasales y esta es otra de las máscaras. Y hay unas máscaras que cubren tanto la boca como la nariz para tratar el sleep apnea. Right? Si usted, eso es lo que nosotros hacemos, pero nosotros, yo creo que ustedes pueden ir a cualquier lugar o si tienen un problema deben preguntarle al médico cómo hacerlo. Restituyo, podemos abrir de nuevo el micrófono si quiere decir algo, ya yo terminé aquí. Si alguien tiene una pregunta o para la segunda parte del programa. Hello. Doctor, Señora. quería preguntarle, las personas que sufren de epilepsia, ¿puede haber una conexión con este tipo de problema? Sí. Nosotros sabemos que las personas que tienen epilepsia, algunos de ellos solamente tienen epilepsia durante la noche. El hecho de que la persona tenga sleep apnea también aumenta los riesgos de la epilepsia nocturna. También la epilepsia y la sleep apnea aumentan los chances de que la persona se muera en la noche como sofocamiento debido a la combinación de la epilepsia y la sleep apnea. Eso se llama una muerte súbita nocturna. Ok, muy interesante. Eso le ocurre no solamente a los viejos, también a los adultos jóvenes. Y han habido casos muy publicados que se han visto en deportistas y en personas que, como jugadores de fútbol americano y esas cosas así. Hay varios casos que han ocurrido durante los últimos años. Doctor, tengo un comentario. Correcto, go ahead. Mi nombre es Víctor Acosta. La mayoría, mi experiencia ha sido que la mayoría de las personas que sufren de sleep apnea, uno de los factores principales es la obesidad. A medida que la obesidad se va disminuyendo, así el paciente se va mejorando. Hay una correlación muy estrecha entre la obesidad y el sleep apnea y la diabetes. Sí, eso es cierto, pero no es 100% cierto. La obesidad precipita y la diabetes, claro que eso combinan las dos, hacen que la sleep apnea sea peor y viceversa. Si tienes sleep apnea, la diabetes se hace peor y el gano de peso y el peso y el sobrepeso se hace peor. Lo que hacemos es, cuando hacemos un estudio del sueño en una persona que tiene, vamos a decir que cuando lo vimos por la primera vez, tenía 250 libras. Y cuando lo vemos la próxima vez, esa persona ha perdido 30 libras o 20 libras o 40 libras o 50. Entonces, lo que hacemos es, lo que se está indicado hacer en esa situación es devolverle a repetir el estudio del sueño para ver si necesitan la CPAP machine o no, primero. Y segundo, para ver si hay que modificar el tratamiento que se le ha propuesto inicialmente para adaptarlo a la nueva condición. Lo mismo ocurre cuando la persona gana peso. Si baja peso, tiene que ser reevaluado y si gana peso también debe ser reevaluado porque la máquina no va a estar apropiada para la nueva condición. Muchas gracias.
De nada. Muchas gracias. Seguimos con Gilly. Gilly Nelson está en la línea. Gilly, quiero presentarte formalmente, hacer este intermedio. Ya tengo a la doctora Ibelicia Acosta en la línea también para seguir. Pueden hacer comentarios o preguntas luego de la presentación de los panelistas invitados. Vamos a hacer un intermedio de un par de minutos con un gran artista, cantautor, concertista, guitarrista, Gilly Nelson. Gilly, si puedo abrir tu micrófono, déjame ver si puedo hacerlo de aquí o tú abrirlo. Adelante, Gilly. Mira a ver, Gilly, si lo puedo hacer de allá. Gilly, ¿lo pudo abrir? No le oigo todavía, Gilly. Está cerrado el micrófono. Ábrelo, Sí, ya ahora está abierto. Ahí se oye, perfecto. Adelante, Gilly Nelson. Ok, muchas gracias, doctor. Saludos para todos. Esta canción se llama El año pasado. Todo el año pasado subió sin parar. La bolsa agitada gritaba de otros valores. Cuerpos extraños se ven, silenciosos voladores. ¿Quién sabe observar el futuro del año pasado? El mar casi muere de sed el año pasado. Los ríos quedaron dolientes con tanto veneno. De frente a la economía, ¿quién piensa en ecología? Si el dólar es verde y más fuerte que el verde que había, ¿cómo será el futuro que está en los umbrales? La naturaleza, los niños y los animales. Las ballenas quisieran nadar. ¿Quién inventó el fusil de matar elefantes? ¿Quién padeció de insomnio con la suerte de Amazonas? La ley del machete más fuerte del año pasado. Más que soplemos el aire no se va a limpiar. Las chimeneas del progreso no pueden parar. ¿Quién sabe un museo futuro guardada en lugares seguros? Un tubo de aire, reliquia del año pasado. ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? La naturaleza, los niños y los animales. Los campos que quedan tuvieron un día más flores. Los bosques tuvieron más vida y también más amores. Quien cría la naturaleza envenena su propia mesa. Contra la fuerza de Dios no existe defensa. ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales?
Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Gilly Nelson. Vamos a pasar ahora. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Pasar ahora a presentar formalmente a la doctora Mayra Ibelice Acosta Fernández, médico psiquiatra. También ella es sexóloga, terapeuta de pareja, neuropsicofarmacóloga también, profesora titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, profesora también de la Universidad Pedro Enrique Sureña, productora de radio y televisión, miembro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y miembro de la Sociedad Americana de Psiquiatría, y además es presentadora del programa de Univisión Radio, Radio Guado 1280, con el doctor Mejía Torres, que se produce en Nueva York a través de nuestro amigo doctor Mejía Torres. Le damos la bienvenida a ella para que nos hable un poco de qué pasa con el sueño desde el punto de vista de salud mental, psiquiatría. Tienen que abrir el micrófono. Sí, déjeme ver. Está apagado, sí, lo tiene apagado. Ah, déjeme ver. Un momentito, Ibelice. Debe abrir ahí. No se quiere quitar. Déjeme ver. Ella tiene que abrirlo. Sí, Ibelice, puede abrirle el micrófono, no se oye. Que ya le dimos aquí. Ibelice, el micrófono está cerrado. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, adelante, doctora Acosta. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Qué bueno tardes. que ustedes están tocando este tema del sueño desde el punto de vista multidisciplinario, porque es un problema muy grave, muy relevante, muy costoso, muy peligroso, tanto para el individuo, para la familia, para la sociedad. Y sin embargo, es un problema bastante ignorado por la comunidad en sentido general y por la comunidad médica. Internistas, neumólogos y muchísimas especialidades ignoran este problema. Y creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento de las implicaciones clínicas que trae. Ha atraído muy bien, como dijo el doctor, yo no sé cómo se pronuncia. Carlos William. William. Sí. Sí, Carlos William. El doctor Carlos William dijo muy claro, y como neurólogo, dio una interpretación bastante profunda de las implicaciones de la apnea. Los endocrinólogos se están interesando ahora por el aspecto del cortisol y la afectación del ciclo circadiano, pero siempre ha sido un tema bastante importante para psicólogos, neumólogos y para psiquiatras, porque el sueño tiene, primero ya está establecido que el insomnio es una entidad que se puede diagnosticar único trastorno. Antes se pensaba que el insomnio tenía que ver con otros trastornos, que era como un síntoma de otros trastornos, como depresión, ansiedad, psicosis, etc. Hoy en día estamos claros que el insomnio puede ser una entidad única, y tratando los síntomas del insomnio, como bien detalló el doctor, ese tipo de apnea, hay 11 clasificaciones, hay 11 tipos de trastornos del sueño desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces ya hemos visto que clínicamente tratar los síntomas del insomnio es recomendable, y no tratar de irnos a buscar una patología de base, porque probablemente no la encontremos. La encuesta Gallup de medicina dice que hay una prevalencia de 30 a 45% de trastornos del sueño en la población general. Para que tengamos una idea de lo importante que es este sueño, 30 o 45 personas de cada 100 van a tener una afectación del sueño. Pero oigan lo grave de la situación. Hay un 9% que va a tener ese trastorno del sueño de manera crónica durante toda su vida, y de ese porcentaje, el 40% se va a automedicar. Oigan con qué.
con drogas no de prescripción, sino de las que venden normalmente, que son los antihistamínicos, la melanina, la melatonina, que es como un suplemento alimentario, y con alcohol y otras drogas. Entonces, cuando hay insomnio y es manejado con alcohol u otras drogas, estamos abriendo un camino amplio, grandísimo, una puerta gigantesca que se llama patología dual. Tendríamos entonces el insomnio sumado a la situación de alcoholismo o de la dependencia a cualquier otra sustancia que se haya utilizado para dormir. Y digo cualquier otra sustancia porque tuve la experiencia triste en estos días de conocer en San Francisco de Macorís a una doctora que trabajó durante muchísimos años allá en Estados Unidos y me dijo que ella había entrado al mundo del consumo de opiáceos por insomnio. Entonces ustedes todos deben saber, o me imagino que saben, cuál es el problema grave de los opiáceos. O sea, cuando estamos hablando de esa droga, la heroína, por ejemplo, que fue en el caso de ella es la droga de elección, es un mundo que se abre para entrar, pero se aprieta mucho para salir. Entonces, qué pena que una mujer joven, 31 años, con una carrera hermosa por delante, médico, psiquiatra, haya caído en esa condición de patología dual, porque se agravó su problema y abrió las puertas de la dependencia a heroína, que me imagino que saben lo importante, lo grave, lo peligrosa que es esa dependencia. Entonces, ya no solamente el sueño es importante para nosotros los psiquiatras, sino también debe tener relieve, importancia para todas las especialidades. Una de mis grandes batallas en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia ha sido que los residentes le pregunten a las pacientes, a las mujeres embarazadas que van a hacer su consulta normal, cómo están durmiendo. Porque eso les va a dar una señal del estatus de salud mental de las pacientes. Y nunca preguntan eso. Eso no está en las historias clínicas de ginecobstetricia de nuestro país. Cosa muy lamentable porque todos sabemos cuáles son las implicaciones de no dormir. Por ejemplo, no dormir implica una desorganización del yo. ¿Qué significa desorganización del yo? Falta de concentración, falta de decisión, de toma de decisión, hiperreactividad, hiperreflexia, déficit de atención. Desorganización del yo es inquietud, es no saber estar en el aquí y en el ahora, sino estar moviéndote constantemente, sin rumbo fijo, o sea, te paras, te sientas, te acuestas, te paras, te sientas, no puedes estar en ningún estado normal. Puede producir alucinaciones. Señores, una persona que no duerme puede tener alucinaciones. ¿Y con qué se vinculan las alucinaciones normalmente? Las alucinaciones se vinculan con trastornos psicóticos. Entonces puede llegarnos a nosotros un paciente con alucinaciones y no hemos preguntado cómo está durmiendo, entonces ya lo vamos a referir al psiquiatra por un estatus que podría curarse en el médico de atención primaria o en el médico generalista o en el médico internista, sin que el paciente tenga que entrar en el coste de la atención psiquiátrica, que es atención de tercer nivel. Delirios puede tener el paciente con insomnio. Delirios son ideas falsas. Pienso que y actúo en consecuencia, modifico mi conducta, porque pienso
que me están persiguiendo. Entonces me escondo, pienso que me están acechando, sufro, pienso que me vienen a dar golpes, agredo primero, pienso que me van a envenenar, entonces no como la comida de la casa. Y yo no sé cuántas ideas falsas podría enumerarles, pero son ideas que modifican la conducta. Siendo falsas, entonces el paciente entra en un terreno de sufrimiento por una idea. Puede producir irritabilidad, como dijo el doctor Williams. Y creo que es una condición que es muy menospreciada, porque irritabilidad implica que estoy como una cajita de fósforo que me rayan y enciendo. Que me molesta la música que tiene mi hijo en la habitación, que me molesta si lo apagan, que me molesta si lo prende, que me molesta si están cantando, que me molesta si alguien me llama por teléfono, que me molesta si cualquier cosa puede producirme molestia, disconfort interno, y esa irritabilidad puede impactar en todos los escenarios de mi vida. ¿Por qué? Porque puede impactar a mí como persona, a las relaciones interpersonales que yo puedo establecer, mi pareja, mis hijos, mi familia, mis amigos, y puede impactar en mi trabajo, porque si estoy irritada y llega un paciente y yo soy médico, entonces, carajo, viene este foñí, o viene un jefe mío y me llama, ¿qué es lo que me viene a molestar? O yo soy una empleada, por decir, de cualquier tipo, y entonces no me pueden hablar porque tengo una condición de irritabilidad que me impide escuchar, introyectar, y mi sistema cognitivo completo está afectado porque yo no dormí. Entonces parece que la irritabilidad es simple, pero es altamente compleja. Puede producir letargo, y ese letargo es muy importante. ¿Por qué? Porque el coste de los trastornos de sueño en el país de ustedes, Estados Unidos, es de 1.600 millones de dólares anualmente de manera directa y 1.000 millones de manera indirecta. Entonces, si yo incremento mi accidentalidad por el letargo, yo estoy incrementando la posibilidad de tener un accidente. Si tengo un accidente por el letargo, estoy entrando en ese coste de dinero, pero también en el número de personas fallecidas o lesionadas por accidentes de tránsito, que en nuestro país es sumamente alto y en el de ustedes también. Entonces, creo que es una condición que tenemos que prestarle importancia, porque la regulación del sueño impacta en, como dije al principio, en todos los escenarios de nuestra vida. Pero cuando queremos regular sueño, no nos vamos a un punto específico, porque en nuestro cerebro no hay un centro del sueño. Hay múltiples centros o sistemas que se inhiben y se potencializan con relación al sueño, y sobre todo están localizados en el tallo encefálico. Entonces, hablar del centro del sueño es inadecuado porque hay muchos centros cerebrales del sueño, y por esa razón es que tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de elegir el tratamiento. Yo no tuve la oportunidad, como el doctor, de preparar diapositivas debido a que en este país los psiquiatras estamos al garete con la situación de la apertura y la situación de estrés que está generando el coronavirus, porque hay una apertura en el aspecto económico, en el aspecto laboral, pero los números de propagación del virus, de contagios nuevos, siguen incrementándose. Las muertes siguen incrementándose. Hoy estamos ya en los 18,000 y pico y de contagios, y 300 y pico diarios.
y estamos en 500 y pico de muertos, entonces la gente está ambivalente. Por un lado, las autoridades me dicen que salga, perdón. Pero por otro lado, mi sentido común me dice que me quede. Entonces, esa ambivalencia genera esa falta de confianza en lo que nos están diciendo, porque lo que nos están diciendo no es discrepante con lo que estamos viendo. Entonces entramos en un nivel de ansiedad muy grande. Entramos en una situación de incongruencia y no sabemos qué hacer. Entonces están muchos pacientes llamando. Tenemos en el hospital, no se sabe, ya hemos perdido la capacidad, nos hemos desbordado y lamentablemente la gente sigue enfermándose y nos están diciendo que salga. Entonces la ansiedad que genera esa situación de incongruencia con política, porque aparte de todo tenemos el 5 de julio elecciones en nuestro país, que no sé cómo se van a poder realizar, porque los contagios están ahí y la gente está viendo, y sin embargo hay que hacer elecciones porque políticamente es lo mandatorio. Entonces, ante una situación desconocida, una situación caótica, una situación densa, una situación crítica, una situación letal, mortal, desconocida, llena de incertidumbre, la gente se llena de ansiedad. Y esa ansiedad va a tener una repercusión en los centros cerebrales del sueño. Estamos trabajando muy fuertemente con estas situaciones, porque la verdad es que esta pandemia es desconocida para la posmodernidad, nadie la había vivido, no tenemos experiencia sobre ella. Estamos teniendo muchos escenarios de personas con el COVID, familiares con enfermos de COVID, vecinos que han fallecido, personas, o sea, es una situación de mucha incertidumbre. Y una de las condiciones que requiere el insomnio, que pide el insomnio, es que tú no tengas el control ni de lo que está pasando ni de lo que pueda pasar. Entonces, esta situación de pandemia nos despierta todo eso desconocido, incertidumbre, letalidad, angustia, ausencia de antecedentes y sobre todo la ruptura de nuestras redes de apoyo. Gracias a Dios que podemos contar con estas plataformas virtuales que nos pueden acercar un poco, porque lamentablemente las visitas, el Día de las Madres fue, yo creo que el Día de las Madres más triste en nuestro país, porque nosotros somos abrazadores, besadores, el dominicano se caracteriza por eso. Y de repente tener que no visitar a tu mamá porque era el mejor regalo que podías hacerle, claro que te va a traer ansiedad, claro que te va a traer angustia y por lo tanto te va a repercutir en el sueño. Entonces se han dado una serie de situaciones que van dándole al traste con la estabilidad de los centros cerebrales para regular el sueño. Y el insomnio se ha incrementado en un porcentaje bastante alto. La FDA exige para la aprobación de medicamentos para el insomnio dos cosas: seguridad y eficacia. Sin embargo, los medicamentos que usamos para tratar el insomnio los dividimos en corto plazo o largo plazo. A corto plazo, benzodiazepinas, hipnóticos Z, zolpidem, citoclona, etc. Pero ninguno nos da la seguridad que necesitamos. Es un reto poner a un paciente con benzodiazepinas para curar el insomnio. ¿Por qué? Porque abre la posibilidad de la dependencia. El paciente va a dormir y va a sentirse muy bien. Va a tener un sueño muy reparador. Pero para quitarlo,
va a tener problemas. Entonces el paciente quiere volver a tu consulta para que le des la receta. Y tienes que hacer una psicoeducación muy profunda para que el paciente pueda entender que no puede quedarse enganchado con esa droga, porque esa droga es tan peligrosa como cualquier otra. Entonces, produce resistencia, produce tolerancia, las dos condiciones para dependencia o adicción, como querramos llamarle, y abre el camino para que la busquen compulsivamente como buscarían cualquier otra droga. Entonces es un reto para nosotros los clínicos manejar el insomnio de corto plazo, el agudo. ¿Por qué? Porque la que la FDA nos ordena, la que nos garantiza, la que nos dice que es segura y la que nos dice que es eficaz, no lo es. Nos abre la puerta de la dependencia. Entonces tenemos tratamientos a largo plazo que los pacientes no les gustan porque no tienen un efecto inmediato, pero sí están garantizando que pueden resolver el insomnio y que a largo plazo puedes mantener la dosis y luego ir haciendo el tapering adecuado, afinando, quitándola, y puedes tener una salida, un resultado elegante con ese paciente. Lamentablemente, no tenemos la posibilidad de utilizar los agonistas de la melatonina, porque en nuestro país no disponemos de eso. Pero si lo tuviéramos fuera una gran cosa, porque es uno de los mejores medicamentos utilizados para el insomnio a largo plazo. Hay muchas condiciones que pueden abrir el insomnio, como el sueño, como los duelos, las pérdidas. Llamo pérdidas cuando hay muertes, cuando hay separación, ruptura de relaciones de pareja. Son las situaciones más frecuentes que uno ve con insomnio. Pero la mayoría de esas situaciones podemos resolverlas con cuidados y con higiene universales de sueño. ¿Cuáles son esas higienes universales del sueño? Las pantallas, evitar las pantallas. Pantallas de celulares, iPad, televisión, computadora. Tipo 8 de la noche ya no veas más pantallas para que puedas entrar al sueño sin el estímulo que producen las pantallas en tus ojos. El tomar un baño caliente y usar una fragancia siempre que sea agradable para ti, como frutal o como vegetal, tipo verbena, puede ser mango, cualquier fragancia que sea que te agrade, que te recuerde, que la asocies con ir a dormir, ponerte ropa cómoda, tener tu habitación fresca, tener las cortinas todas cerradas, la habitación fresca, oscura y en silencio. Utilizar la cama solo para dormir, no para ver televisión, no para comer, no para leer. Si vas a leer, lee en un mueble. Y cuando termines y te des sueño, cierra el libro allá y ven a la cama para que la cama sea sinónimo de dormir y no sinónimo de cualquier otra cosa, porque hay gente que vive literalmente en su cama. Comen, leen, hablan por teléfono, ven películas, todo lo hacen desde ese centro de acción. Entonces es peligroso porque estás diciéndole a tu sistema, la cama es para cualquier cosa menos para dormir. Entonces cuando tienes sueño ya te tienes que vencer a ti mismo para poder quedarte en la cama. En sentido general, esas son mis palabras para ustedes, abierta a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, Ibelice. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra última invitada para luego permitir una ronda de preguntas y con eso ya terminamos y Gilly Nelson una presentación final. Vamos a habilitar el micrófono a Luz Elena. Luz, ¿está en la línea? Hola. Luz. Perfecto, le doy adelante. Luz Elena, psicóloga ecuatoriana de Guayaquil, Ecuador, conferencista, profesora universitaria, especialista en niños, en psicología infantil, y nos va a hablar un poco de qué pasa con el sueño en el niño y qué hacer. Luz Elena, adelante.
Sí, mucho gusto. En realidad es un tema muy importante y sobre todo tan real como acaba de mencionar la doctora. El tema de la pandemia acá en Ecuador, nosotros tenemos atención en niños y adolescentes en el Centro de Especialidades del Niño y el Adolescente. La mayoría de nuestras consultas van en virtud de que los niños no están durmiendo y que se ha convertido en una dificultad ya de familia. Entonces, este apoyo interdisciplinario, como lo estamos haciendo ahora, es muy importante. Como mencionaba la doctora, sí, tenemos nosotros una prevalencia del 30% en niños menores de 5 años con dificultades en el sueño. Y sabemos que hay una repercusión cognitiva, emocional y de aprendizaje junto a una importante comorbilidad médica y de afectación de la vida, no solo del niño, sino de la familia. Eso es en tiempo de normalidad, hablemoslo así. Pero ahora, en el tiempo de la pandemia, las cosas en realidad que no distan demasiado porque hay algunas grandes dificultades, es todo lo que está relacionado en torno al tema del COVID. Entonces, sí es importante y yo les he puesto unas preguntas que hacen muy a menudo las madres de familia, es ¿cómo voy a hablar acerca del COVID en mis niños que están teniendo estos problemas de insomnio porque por el miedo al contagio de algún familiar? Como ustedes saben, acá en Ecuador y en la mayoría de los países latinoamericanos, lastimosamente, lo tendría que decir, hubo un mal manejo inicial de esta pandemia. Entonces, yo vivo en la ciudad de Cuenca, que es el sur del país, y tuvimos en Guayaquil, que es la ciudad que estuvo afectada y que veíamos diariamente con la población tan pequeña que tenemos de que sobrepasaba los mil muertos diarios. Entonces sí fue una afectación bastante grande. Otra pregunta importante que me pregunta, dice, ¿qué debo hacer para reducir la ansiedad de mis niños? ¿Qué puedo hacer en casa? Ustedes saben, me imagino que ustedes también están viviendo el tema de la teleeducación y son 24/7 los niños, entonces los niños ya no hay estas clases presenciales. ¿Qué vamos a hacer todo el tiempo con ellos? ¿Y cómo nosotros cómo podemos explicar esto a los niños más pequeñitos? Entonces sí es importante definir 4 ejes importantes, que es la comunicación, cómo nosotros estamos trabajando el tema de la comunicación en familia. Sobre todo esto es un tema orientado hacia familia y nosotros como profesionales es la comunicación. Es necesario que los niños vean tanta información en redes sociales y tengan tanto acceso a lo que está sucediendo. Entonces sí, yo a veces les hago esta reflexión a los padres. Limitemos un poco la información, así también el tema de las emociones como la ansiedad, que sabemos que es una emoción no saludable, vamos a reducir el nivel de ansiedad en ellos. ¿Y qué vamos a hacer para dar respuesta a estas preguntas? Vamos a buscar actividades agradables para ellos durante estos 24/7 que tienen que mantenerse en casa. Sí es importante nosotros como profesionales de la salud mental conocer que estas explicaciones tenemos que darles de acuerdo a la edad del neurodesarrollo del niño, explicarle de acuerdo a su capacidad cognitiva y que ellos puedan entender de qué estamos hablando, porque a los más pequeñitos yo les digo el bichito. Es un bichito que tenemos que protegernos. A lo mejor a un niño de 4 años yo puedo hablar de esta manera, pero ya a un niño de 8, 9, 10, un puber, ya el nivel de comunicación y de desarrollo cognitivo es diferente. Entonces, para continuar esto, nosotros como psicólogos, para dar un diagnóstico específico de insomnio, sobre todo debemos de tener ciertos criterios diagnósticos según el DSM-5 y sobre todo esta información quien nos va a dar son los padres o cuidadores, y es que tenemos que tener en cuenta la dificultad para iniciar el sueño, si tiene dificultad para mantener el sueño,
si hay despertares antes de lo deseado, resistencia de irse a la cama a un horario apropiado, dificultad para dormir sin intervención de padres, de cuidador. Entonces nosotros vamos a hacer una serie de preguntas para tener en cuenta en el momento de dar un diagnóstico. Si hay o no dificultades conductuales, hay comorbilidad en áreas conductuales, entonces hacemos una evaluación exhaustiva para conocer cuál es la situación de los niños. Y dentro de esa evaluación es importante nosotros tener en cuenta cómo fue el aprendizaje del hábito del sueño. Como estamos entre latinos, no sé si ocurrirá esto en República Dominicana, en Colombia, pero hay los dos extremos, esos papás que todavía siguen, los niños ya de 7 o 8 años y todavía continúan durmiendo con papás, o hay otros papás que en realidad te fuiste a dormir y chao, ya no pasa nada. Entonces, si hay una preparación previa para ir a dormir, el aseo personal, ¿cómo está estos hábitos del sueño? Hacemos un análisis topográfico también. Es importante para saber si hay dónde está durmiendo, si hasta el colchón, si es cómodo o no es cómodo, para saber si esto está influyendo o no en el sueño del niño. Como les decía, si hay comorbilidad en problemas conductuales, de hiperactividad, si hay algún trastorno de neurodesarrollo como un autismo, si hay o no relación, y si hay antecedentes familiares con dificultades del sueño. Entonces, esto va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta. Para esto también nosotros realizamos un registro, un tipo de registros para saber a qué hora se fue a la cama, a qué hora se durmió, cuántas veces se ha despertado, la hora que se despertó, la hora en que se levantó. Entonces, vamos llevando un registro para la evaluación. Y ya como dentro de un proceso de intervención, para algunos de ustedes, me imagino que deben haber psicólogos, sí es importante hablar del tema de la higiene del sueño. Cuando hablamos de higiene del sueño es sobre todo los aspectos ambientales, nutricionales y como muy acertadamente decía la doctora psiquiatra, el tema de la alimentación, factores ambientales como todos están en la calle y yo sé que ya en República Dominicana, como es costa, tienen la costumbre, así como acá en Ecuador, en la costa, de permanecer más tiempo en las afueras de la casa. Entonces, si el resto está afuera, ¿por qué a mí me mandan a dormir? Entonces, todos esos aspectos van a influir en el niño. También el tema de la alimentación, si están alimentándose la Coca-Cola, el chocolate. Cuando hay problemas de sueño, nosotros sí sugerimos el tema de psicoeducación de alimentarse de manera correcta. Si tienen un cronograma, si hay normas, reglas, límites establecidos a la hora que tenemos que dormir todos o no hay. Entonces, buena ventilación. Todas estas recomendaciones nosotros las hacemos a los padres de familia, sobre todo porque una de las dificultades que yo he visto, sobre todo hoy en día con el tema del insomnio en el contexto del COVID, es que madres ansiosas generan esta predisposición para la ansiedad frente al tema, y entonces madres con dificultades para conciliar el sueño, hijos con dificultades de conciliar el sueño. Entonces yo concuerdo muchísimo con la doctora cuando decía, no le preguntamos en el momento que hacemos la historia clínica al niño cómo está el sueño. O ahora nos traen los niños para trabajar problemas conductuales, preguntemos cómo está el sueño, porque eso genera irritabilidad, genera hiperquinesis en los niños. Entonces, tenemos que analizar el contexto sobre todo. ¿Cómo están trabajando los padres de familia el tema del COVID? Si hay dentro del contexto familiar un proceso de duelo, a lo mejor falleció una abuelita, un tío, un primo, o el hecho también, una situación importante que yo he podido identificar
es que los niños, al no poder salir de casa, al no ver a sus compañeritos de escuela, esto ha generado mucha ansiedad y por lo tanto también hay insomnio. Entonces, es un tema muy importante hasta de investigación, que yo me imagino que va a salir mucha investigación acerca de este tema y seguir trabajando en el tema ya de tratamiento, que sería un poco más específico para trabajar. Algunas recomendaciones generales que les puedo dar es definitivamente trabajar en psicoeducación con los padres. Si los padres tienen claro las rutinas, hábitos, temas de alimentación, creo que podemos salir adelante con la ayuda de los médicos profesionales, psiquiatras infantiles, cuando ya la situación es un poco más profunda y adversa. Esas serían mis recomendaciones de hablar un poco del insomnio en los niños en tiempos de pandemia. Gracias, doctora. Muchas gracias. Repito yo. Permitimos la pregunta ahora. Vamos a permitir preguntas. Podemos abrir los micrófonos si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora Ibelicia Costas, médico psiquiatra, o a Luz Elena Cunha, que acaba de hablar, psicóloga, o al doctor Carlos Williams sobre el trastorno del sueño. Bueno, yo realmente no tengo preguntas. Yo sí. Adelante. En verdad, los tres han respondido en diferentes áreas, abarcando los temas que claramente son relevantes. Se oye un poco lejos, Leonor. Si se puede acercar y hable directamente, no ponga el speaker. Sí, adelante, Leonor. Perdón por la interferencia. ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ok. Le decía que no tengo pregunta porque los tres abundaron el mismo punto, pero de diferentes ángulos y en diferentes conceptos, por ejemplo, como los niños, los adultos. Y realmente los felicito porque es un tema realmente que nos nutre, que nos orienta, que nos da luz para nosotros poder, especialmente yo soy psicóloga clínica, para yo poder ayudar en esos mismos conceptos que ustedes acaban de mencionar, de plantear, y gracias por traernos tantas informaciones. Gracias, Leonor. Está Angélica en la línea, quiere hacer una pregunta. Angélica la Antigua. Angélica, si puede poner en su micrófono que pueda hablar. Ok, sí. Adelante, Angélica. Ok, buenas tardes para todos. Gracias por darme la oportunidad y gracias a los doctores. Y mi pregunta es la siguiente, para el doctor Carlos Williams. Por ejemplo, mi esposo usa máquina para dormir. Entonces, él ya está rebajando de peso. Eso quiere decir que él tiene que hacerse una reevaluación para ver el nivel en que está la máquina. Muy buena pregunta. La respuesta es, depende de cuánto peso haya perdido. Si ha perdido más de 20 libras, sí. Si ha perdido menos de 20 libras, no necesariamente. Pero después de las 20 libras de pérdida de peso, hay que reevaluarse. Gracias, sí. También quiero decirte que algunas veces se hace la reevaluación y se ve que la enfermedad ha mejorado, pero no se resuelve. Y hay que continuar la terapia. Sí, gracias, ok, muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta que me mandaron, restituyo, que me mandaron Adelante. aquí. Quiero contestarla por un minuto, por favor. Adelante. Alguien me está preguntando en la parte de cómo el gasto de eso. Eso depende de donde usted vive. El seguro normalmente paga el 70% y el médico primario y la persona que te va a ver para evaluarte te van a decir cuáles son las reglas de tu seguro para pagar con relación a eso. Una cosa también que me preguntaron con relación a lo que la doctora habló con relación a los centros del sueño en comparación con apneas y el centro respiratorio. Una cosa es sueño y otra cosa es respiración durante el sueño. Son dos cosas separadas que pasan en el mismo cerebro.
hay un centro respiratorio que es el que está afectado. Y no quiere decir que esto no esté conectado con el sueño, pero no tiene la misma función. Son dos cosas separadas. El centro respiratorio en la apnea central completamente se paraliza. El centro respiratorio en la apnea obstructiva no funciona bien. Sueño. Porque entonces cuando te pone la máquina... Sí, adelante. Angélica, ¿usted quiere hacer una pregunta? Sí, dígame. Hay otra pregunta tuyo. Sí, adelante. ¿Quién más? Víctor, ¿es usted que quiere hablar? Sí, por favor. Sí, adelante, Víctor Acosta, médico, nutricionista y educador en diabetes en Nueva York. Gracias, doctora Acosta y a la doctora Luz Helena por tan bonita presentación. Doctora Acosta, cuando usted mencionó que la insomnia promueve conductas peligrosas, sí, vemos que muchos conductores de autobuses hay accidentes causados por el exceso de trabajo y el insomnio. Y también esto afecta a la población infantil. A veces hay niños que se duermen en la escuela. Entonces, esto crea conflicto entre el maestro y el niño y también perjudica a la forma de educación de este niño. Así que el problema de la insomnia es un problema bien en serio. Y el problema es a veces que se usan fármacos. Y los fármacos a veces son tan peligrosos, no se sabe cuál es más peligroso, si los fármacos, que a veces las personas abusan de ellos, o el insomnio. Otra cosa que quiero decir es saber, hay que distinguir entre la calidad del sueño. Hay personas que pueden tener un sueño bien profundo por 4 y 5 horas y se levantan perfectamente y no tienen problemas. Sin embargo, hay otras personas que la calidad del sueño no es tan buena, y esta persona puede pasar 7 horas dormido, entre comillas, donde no hay REM en los ojos, no sé cómo se dice en español eso, y entonces tenemos que distinguir la calidad del sueño, es muy importante. Sí, doctora Ibelice, si quiere comentar la pregunta. Sí, con mucho gusto. Mire, el REM es el movimiento rápido de los ojos, así es la sigla que se usa en inglés, pero se ha universificado. Hay personas que necesitan dormir muy poco y con menos de 6 horas están altamente satisfechos, y hay personas que necesitan dormir mucho, que duermen hasta 9 horas y también están altamente satisfechos. Pero usted mencionó un punto de personas que tienen percepción disgregada, no congruente con el polígrafo, por ejemplo. Le dicen que duermen mal, pero cuando se hace un estudio profundo de su sueño a través de medidas del polígrafo de sueño, se da cuenta uno que es que hay una percepción equivocada, porque el sueño es 90% de calidad, profundo, pero él percibe que no está durmiendo bien. Y esa es una condición de trastorno del sueño, la percepción equivocada en la forma de dormir. Eso ataca mucho a las personas mayores y a las personas con demencia, que duermen muy bien y dicen que yo no he dormido nada, porque ellos perciben que no han dormido nada. Pero también ataca a personas normales y jóvenes, porque es un trastorno del sueño, al igual que las pesadillas, al igual que el sonambulismo, al igual que la apnea obstructiva y todos esos tipos de trastornos respiratorios que inducen salud humana. ¿Perdón? Sí, no, una interferencia, doctora. Sí, ok. Un segundito. Sí, un segundito. Bueno, pues... adelante, doctora. No, en sentido general es eso, que hay personas que duermen mucho y hay personas que duermen poco, punto. O sea, uno no necesariamente tiene que estar enfermo porque necesita dormir menos. Ahora, hay un trastorno que es el trastorno bipolar, en fase maníaca, que las personas duermen 2 horas y no necesitan dormir y están felices,
pero ya eso entra en categoría de trastorno. Hablo de 6 horas o menos sin que haya trastorno mental. Angélica tiene una pregunta. Levantó Sí. la mano de nuevo. Sí. Angélica. Sí, mi pregunta es, Adelante. sí, mi pregunta es que quiero saber, entonces, si una persona que está usando su máquina de dormir porque tiene sleep apnea, trastorno del sueño, esta persona, ¿qué pasa si esta persona en esa noche ha estado tomando bebidas alcohólicas? ¿Es posible que se ponga la máquina para dormir o no? El doctor William está ahí, porque yo... Sí, yo estoy aquí todavía. Okay, que Gracias. Me encanta mucho esa conversación, porque usted mencionó, y yo mencioné, que cuando hay problemas de sleep apnea, si la persona, y hay otros detalles, pero vamos a decir, si toma alcohol o si usa algunas drogas que sean sedativas, o si usa narcóticos como la Oxycontin o como el Percocet o como cualquiera de esas drogas que son costumbre aquí, o incluso drogas ilegales como usted mencionó, la heroína o el crack o cualquier otra cosa que la persona pueda usar. Todas esas cosas van completamente a cerrar y a deteriorar la capacidad de dormir normalmente. Y la respiración, por lo tanto, también se va a deteriorar. Recuérdense que esto es un hecho que no es secreto para nadie. Michael Jackson, por ejemplo, y la gente que usan drogas para dormir, murió porque tuvo un paro respiratorio durante el sueño, porque utilizó una droga muy poderosa. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, okay. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Que yo quería... Yo quiero añadir, yo quiero añadir que el alcohol en dosis regulares, no consumos masivos, produce incremento en el glutamato, y el glutamato es absolutamente contrario a lo que se necesita para dormir. El glutamato es un activador del centro del sueño. Entonces, si toma alcohol, probablemente va a necesitar tomar demasiado alcohol que se obnubile y se tumbe y se muera ahí de la ingesta para poder dormir. Porque el alcohol, al contrario a lo que se piensa, la gente cuando ya se está durmiendo por alcohol es porque ha tomado demasiado, porque el alcohol lo que hace es que activa los centros inhibidores del sueño. Gracias por esa aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos bien con las preguntas. Sí, Gilly, queremos ya presentar tu última presentación artística, ¿verdad? Y te agradecer tu tiempo que has estado con nosotros y agradecerle a todos los panelistas. No, doctor, ¿me oyen ahí? Sí, adelante, Gilly. Sí, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias a ti. Gracias por Muchas gracias. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza, te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realiza, te beso feliz. En el Asia más loca, mi cielo es su boca, millones de estrellas de amor. Y pierdo el juicio, ser paraíso es lo que tú me das. La paz de tu sonrisa, mis sueños realizan, te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños realizan, te beso feliz. Y contigo en mis brazos, en tantos abrazos, me pierdo los amos.
Como desperfecto, siento en tus besos y en lo que me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. La paz de tu sonrisa, mis sueños se realizan y te beso feliz. La paz de tu sonrisa, mis sueños se realizan y te beso feliz. La belleza es nada si es comparada con todo lo que veo en ti, mi amor. La vida es eso, yo vivo todo eso, por lo que me das, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso, todo eso, todo eso lo que tú, mi amor, me das. Todo eso lo que tú, mi amor, me das. Gracias. Bellísimo, bellísimo. La despedida, muy buena presentación, como siempre. Gilly Nelson, cantautor, concertista, autor y productor de varios CDs en el área de en este gran arte que nos trajo en este momento. Agradecerle que el doctor William diga unas palabras finales, sobre todo a la doctora Ibelice Fernández, que nos trae su conocimiento y sobre todo que viene de una gran experiencia, porque hoy por hoy, para los que no saben, la doctora Ibelice es la psiquiatra que más experiencia tiene en atender pacientes en las esferas de salud mental, en el área de la embarazada, porque trabaja en la maternidad más grande que tiene la República Dominicana, que es Nuestra Señora de la Alta Gracia. Aparte de su conocimiento en psicofarmacología, que dice que hoy ha sido un gran aprendizaje, oír toda esa experiencia con un sector que no se trata mucho, que son las embarazadas, y sobre todo la doctora Ibelice, que trabaja también con muchos inmigrantes, porque recibe muchos indocumentados también ahí en la maternidad, con la paciente embarazada de Haití, las haitianas, y ahora que están llegando mucho de Venezuela. Gracias, Ibelice. Gracias, Luz. Como siempre, muy brillante su presentación. Luz Helena, ecuatoriana, profesora que ha estado con nosotros aquí en Nueva York varias veces, también, perdón, el año pasado. Le agradecemos su participación. Y a todos los que han entrado, desde Bonao, a Quintia, médico psiquiatra, Elba Florián, psicólogo, a Leonor, a todos los que están en la línea, de Sabana Grande o ya diferentes ciudades y de la área de Estados Unidos. Le agradecemos el apoyo a este esfuerzo que hace el doctor Williams, que hace nuestra asociación para llevar temas actualizados y más sobre todo con la gran experiencia del doctor Williams, que quizás muchos no saben que aparte de ser neurólogo y especialista en neurología vascular, él es experto también en el sueño y hoy trajo su experiencia porque eso es también lo que él maneja en la vida diaria ya de su práctica privada. Gracias a todos ustedes, doctor Williams. Una palabra final. Sí. Yo quiero enfatizar una cosita. Las embarazadas y el embarazo tienen una gran incidencia de trastorno del sueño. Los problemas del trastorno del sueño, tanto la apnea como la Restless Leg Syndrome, no sé cómo se llama en español. Sí,
restless Sí, legs, las piernas que se mueven constantemente durante Síndrome Sí. de las piernas inquietas. las piernas Inquietas. inquietas, exactamente. Eso, Esas son correcto. cosas muy serias y nosotros, usted y yo, trabajamos directamente con eso. O sea que este es un tema que podemos durar otra conversación con este tema, Claro, si lo claro. quieren hacer y si la gente lo pide. Exacto, Estaríamos encantados de sí. hacerlo de nuevo porque hay demasiados aspectos que hay que hablar de él. Claro que sí. Gracias claro a que todos sí. por su colaboración. Sí. Buenas Gracias, tardes. doctor, a todos. Buenas tardes. Gracias. Excelentes temas. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la información. Buenas tardes, gracias a